iglesia ha preparado una alabanza para preparar también nuestros corazones y después la palabra de Dios la transmitirá el pastor Julián Caballero. Antes, que se me olvida, por favor, podemos en la predicación intentemos no levantarnos para que así el que está al lado pues no se desconcentre. Muy bien, pues nada más, les pido de favor. Muchas gracias.
Buenos días. ¿Les ha comido la lengua al gato? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, salúdense unos a otros. Ánimo. Bienvenidos. Bien hallados. Bueno, 5 segundos tienen las hermanas del coro, porque nosotros vamos a empezar. Bueno, ya hemos empezado, ¿no? Hemos empezado, ya han preparado sus corazones, orando al llegar, y ahora hemos seguido preparando nuestro alma, nuestro corazón con la alabanza. Recuerden, no es cantar, es alabar a Dios. Entonces espero que lo hagan con el corazón. No importa que canten mal o que canten bien, ¿eh? Aquí esto no es Got Talent ni Tú sí que vales, ¿no? Esto es, no vamos a poner nota. Entonces, pero sí hay que cantar con el corazón y sobre todo poner atención en la letra. La letra es muy importante porque debe ser una realidad en lo que nosotros tenemos dentro y expresar de esa manera lo que la alabanza significa. No es otra cosa que poner a Dios en alto y nosotros abajo. Vale, y ahora toca pues otra parte muy importante, que es la enseñanza. Debemos aprender, es un mandato del Señor Jesucristo, no solo hacer discípulos, sino también enseñarles a que guarden todas las cosas que Él mandó. Entonces toca esa parte de aprender para después, como los niños en el cole, día tras día llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces nosotros aquí aprendemos y de lunes a sábado practicamos lo aprendido el domingo. Ese es el sentido de la vida cristiana. ¿Vale? Entonces vamos a aprender juntos y vamos a orar, como siempre, antes de empezar. Señor Padre, te damos gracias, Santo Misericordioso, porque a ti debemos acudir, Señor, siempre. Reconociendo y recordando en nuestros corazones la obra que tú hiciste, cada uno de nosotros en su momento, cada uno de nosotros en su día, pero hiciste una obra de salvación, una obra que no dependía de nuestras obras de justicia, una obra que no dependía de nuestro bien hacer en la ley, sino que dependía simplemente y espléndidamente de la obra redentora de Cristo en la cruz. A través de tu palabra hemos comprendido que Dios, que tú mismo tomaste un cuerpo humano representando al Hijo de Dios, el cual en ese cuerpo humano tuvo que vivir una perfecta vida de obediencia. Y a través de esa vida, que es la que nosotros deberíamos haber vivido, darte a ti la gloria y darte a ti la honra. Y después, Señor, tomar la cruz, la muerte, esa muerte que sí merecíamos cada uno de nosotros. Y a través de ella, presentarse como una ofrenda, esa paga del pecado. Gracias a ese sacrificio, nosotros tomamos su lugar, porque con Cristo juntamente hemos sido crucificados y también con Él fuimos resucitados. Ahora nosotros, como dice tu palabra, estamos sentados a la diestra, estamos sentados contigo, Señor, porque nosotros pertenecemos a la Iglesia, que es tu cuerpo. Son muchas cosas que debemos aprender, Padre Santo, pero sobre todo debemos tener clara una cosa, que te pertenecemos a ti, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Esa manera antigua que era conforme a la voluntad del espíritu de este mundo, del príncipe de este mundo, que no es otro que Satanás. Pero ahora te pertenecemos a ti, Padre Santo. Utilízanos de esa manera que te demos más honra, más alabanza a través de nuestras vidas. Y es en este momento, Señor, donde te queremos pedir, sobre todo oidores de tu palabra, porque en muchas ocasiones esta palabra rebota, esta palabra pasa por encima, nos roza, y no es bueno, Señor. Necesitamos que esta palabra more en abundancia en nosotros, que esta palabra sea como un tesoro que guardemos en nuestros corazones y sobre todo que sea la brújula, que sea la dirección, que sea el libro de instrucciones para vivir sabia, sobria y justamente en este mundo perverso. Es de esa manera que nosotros manifestamos y demostramos que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque cuando los hombres vean nuestras justicias, cuando los hombres vean nuestras buenas obras que hagamos en tu nombre, Señor, podrán decir que somos hijos tuyos. Sobre todo cuando vean que nos amamos unos a otros como tú nos amaste. En eso radica, Padre Santo, el reunirnos aquí y el trasfondo de la vida cristiana para que ya andemos en novedad de vida. Padre,
hay algunos hermanos que hoy no están aquí entre nosotros, ayúdales allá donde estén. Y con tu espíritu de mansedumbre, con tu espíritu de fortaleza también, restáurales allá donde estén y fortaléceles a cada uno de ellos. A los que están aquí, alguno puede estar enfermo espiritualmente, alguno puede estar afligido carnalmente. Sea como sea, Señor, obra en cada uno de los corazones, obra, Señor, en cada una de las almas y provee a cada uno según necesite. Y a los demás, Señor, que también tenemos nuestras dificultades y nuestras aflicciones, ayúdanos, Padre Santo. Este tiempo lo queremos dar a tu palabra y a tu espíritu para que Él gobierne este lugar y tu palabra sea predicada sabiamente, aunque sean por labios humanos, pero que sea tu palabra viva y eficaz como siempre. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, vamos a buscar en la Biblia y nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno se acuerda dirá, uy, el pastor se ha equivocado, este es el versículo que empezábamos el domingo pasado. Sí, hoy también. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Repito, 2 de Corintios después de 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. La parte fundamental que aprendemos en el seminario bíblico es a nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Bueno, a través del agua y del Espíritu. No se nace de nuevo a través de la carne, porque lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces es necesario nacer de agua y de Espíritu. El agua aprendíamos que es la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios. Es así, de esa manera, como un cristiano verdaderamente es hijo de Dios. No por voluntad de la carne, no por voluntad de la sangre, no por voluntad de varón, dice San Juan en el capítulo 1, sino a través de la voluntad y de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, hoy quiero que aprendamos, lo pone ahí, ¿no? Vida nueva. ¿Cómo debo vivir ahora que he nacido de nuevo? ¿Cómo debo vivir ahora que he reconocido que Dios es mi Padre verdaderamente? Y ahora, sobre todo, que entiendo en mi corazón, en mi mente, recuerden, mente y corazón, que Jesucristo vino a este mundo para morir por mis pecados y que ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han recibido por misericordia de Dios esa salvación preciosa, que simplemente es a través de la fe, a través de creer esa obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cómo puede vivir o cómo debe vivir esa nueva criatura? Porque la antigua criatura sabemos cómo vive, ¿no? Ustedes cómo viven cuando venimos a este mundo. De una manera muy sencilla, ¿no? Comemos, ¿sí? Respiramos, ¿sí? Esa es nuestra vida, ¿no? Comer, respirar, porque si no respiramos nos morimos, ya lo saben, no dejen de respirar nunca. Y luego nos relacionamos, ¿no? Nos relacionamos, el hombre es un ser racional y relacional, ¿no? Vivimos en una sociedad. Tenemos una cultura y tenemos relaciones familiares, laborales, amistades. Entonces nos relacionamos, ¿no? No vivimos encerrados en una cueva, en una caverna, no, sino que nos relacionamos. Esa es nuestra manera de vida y todo lo demás que ya saben. Pues, ¿cómo debe vivir una nueva criatura? Bueno, pues vamos a aprender durante estas semanas eso. ¿Cómo debo vivir yo ahora que he comprendido que he nacido de nuevo? Que soy una cosa totalmente diferente a lo de antes. Eso significa nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, no reformada, no ha hecho una chapuza o una pequeña reforma. No, nueva. Las cosas viejas pasaron. Quiere decir que lo viejo de la vieja criatura, ¿dónde está? Fuera, pasó. Ya no tiene que formar parte de mi vida. Y dice que todas las cosas, aunque dice aquí, he aquí todas, cuando dice todas las cosas, son hechas nuevas. Entonces, una nueva criatura, ¿cómo debe vivir? De una manera totalmente diferente.
Eso significa que eres una nueva criatura. Si vives totalmente diferente. Entonces, sabemos que hemos nacido de Dios, ¿no? ¿Cómo se nace de nuevo? A través de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, ¿qué dice? Por la fe entendemos que fue constituido el universo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hebreos 11.3, entendemos por la fe que el universo, todo lo que existe fue constituido, es decir, puesto en su lugar. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Hebreos 11.3, todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios no construyó, no edificó, no constituyó todo el universo con albañiles. Llamó a una cuadrilla de albañiles y le dijo esto aquí, esto lo quiero así. Llamó a encofradores, electricistas, esto aquí, no. Él mismo obró, pero no con manos, sino que Él con su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de crear todo el universo. Hebreos 11.3, no lo olviden. Si nos vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 1, aparece 12 veces, lo pueden contar si quieren, 2 expresiones. En Génesis capítulo 1, en 12 ocasiones aparece la expresión, y Dios dijo, y Dios llamó. Así con su palabra. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, sepárese lo seco de las aguas. Y Dios dijo, y llamó Dios, así, con su palabra. Esto es Génesis capítulo 1. Si nos vamos a Santiago, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice ahí la Escritura? Dice Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué dice esto? Porque es lo claro. Nos hizo nacer por la palabra de Dios. Él, ¿quién es Él? Dios, de su voluntad. Nos hizo nacer. ¿Por cómo? ¿De qué medio? ¿A través de qué? Por la palabra de Dios. Y también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, también habla así, ¿no? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, refiriéndose a nuestro cuerpo, ¿no? Esta es la simiente corruptible que se corrompe, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, es muy claro. ¿Cómo creó Dios el universo? Con su palabra. ¿Cómo Dios dio vida en esta tierra? Con su palabra. ¿Cómo da Dios vida a una nueva criatura? A nosotros en este caso, a través, única, exclusivamente a través de su palabra. Por eso Isaías capítulo 55 dice, yo he enviado mi palabra, ¿para qué? Dice, para hacer lo que ella tiene que hacer. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que yo la he enviado, hará su trabajo y volverá a mí con ese trabajo hecho. ¿Y cuál es? Y dar vida, y vida en abundancia. La prueba somos nosotros. Si no fuese por la palabra de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Eso creo. ¿No? Por lo menos eso creo. En mi caso, cada uno de ustedes tiene que ver por qué están aquí. Tenemos que estar aquí por Dios y por su bendita palabra, para darle toda nuestra vida, darle todo nuestro corazón a Él, porque Él nos salvó y Él nos ha llevado a los cielos. La salvación es tener la entrada, ya no tener condenación, ya no tener la ira de Dios sobre mí, sino el amor de Padre, cuidándome, protegiéndome todos los días de mi vida y por todos los siglos de los siglos. Entonces, esto es un resumen de lo que significa la salvación. Pero la salvación, la nueva vida, ¿qué ocurre? Que continúa. Dios nos ha dado a luz a través de su palabra, pero ¿cómo nos hará crecer y cómo nos hará madurar y cómo nos dará todas las demás cosas? También a través de su palabra. Miren, hoy les he hecho aquí para que no se me duerman mucho, les he hecho aquí unas diapositivas. ¿Ese qué es? Ese es mi coche. No lo traigo los domingos para que no digan, mira qué cochazo tiene el pastor. Pero este es el coche con el que yo ando de lunes a viernes, ¿no? ya me gustaría. No, se parece, pero este es mucho más bonito. ¿Ustedes quieren un coche como este? ¿Les gustaría tener un coche como este? Bueno, trabajen mucho y tal vez dentro de 500 años puedan tener ese coche. Miren, la vida cristiana es como un coche. Unos pueden llevar una vida cristiana como un Ferrari y otros pueden llevar una vida cristiana como ese. Ese sí es el tuyo, ¿no? Ese como el mío. ¿Por qué pongo yo este dibujo? Bueno, es muy sencillo. Siempre hemos comparado la vida cristiana con un coche. Aunque es un ejemplo, una simbología poco básica, pero bueno, para nosotros nos sirve. La podríamos comparar con otras muchas cosas. ¿Pero por qué con un coche? Bueno, porque un coche tiene 4 ruedas, ¿no? ¿Han visto algún coche con 3 o con 2? No. Con 2 es una bicicleta, con 3 es un triciclo. Pero cuando tiene 4 ruedas es un coche. ¿Y qué 4 ruedas tiene el coche de la vida cristiana? Muy
Muy fácil. ¿Lo ven ahí abajo? Las 4 ruedas. En primer lugar, palabra. En segundo lugar, oración. En tercer lugar, comunión. Y en cuarto y último lugar, evangelización. Y luego, voy a poner aquí un paréntesis, también los coches tienen rueda de repuesto, ¿no? Pues si pincha. La vida cristiana también tiene una rueda de repuesto. ¿Cuál es? La ofrenda. Vamos a aprender de esos 5 elementos fundamentales en la nueva criatura. Palabra, ¿qué es la palabra? Bueno, la palabra es el alimento. El alimento del espíritu. ¿Ustedes qué comen? ¿Qué comen? Comida. Comemos comida. Hay mucho tipo de comida, ¿no? Desde pan hasta caviar. Hay pan, hay alimento barato y alimento carísimo, ¿no? Pero hacen una sola cosa, que es nutrirnos, nos alimentan, nos mantienen vivos. Nosotros necesitamos la palabra para que nuestro espíritu se alimente. ¿Qué ocurre si ustedes dejan de comer? Bueno, pero en principio, sabemos que el que tiene el Espíritu de Dios no puede morir, pero sí puedes enfermar. Tú te empiezas a desnutrir. ¿Y qué hace un desnutrido? Nada. Entonces una persona que no se alimenta con la palabra, ¿qué estará? Desnutrida. Sí, podrá venir a la iglesia, incluso físicamente, exteriormente puede parecer gordo, lustroso, hermosote, pero por dentro el espíritu, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? Tétrico, estará esquelético, porque no se está alimentando espiritualmente. La palabra de Dios es el alimento del espíritu. ¿Qué es la oración? La respiración de la nueva criatura. ¿Ustedes cuánto tiempo pueden aguantar sin respirar? ¿Hacemos la prueba? Hasta que se pongan morados. Yo creo que 30 segundos, 1 minuto como mucho, sin respirar. Es necesario que nosotros respiremos continuamente. Incluso cuando estamos dormidos seguimos respirando, más nos vale. ¿Y el espíritu? El espíritu también necesita respirar. De hecho, la palabra espíritu en el griego y en el hebreo son sinónimos de aliento, hálito, soplido. Por eso dice que Jehová Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Es la palabra espíritu, viento, hálito. Entonces, la oración del espíritu es nuestra respiración, la respiración cristiana. La oración, orando con el corazón a Dios, así respira nuestro espíritu. Así se mantiene oxigenado el cuerpo espiritual. En tercer lugar, la comunión. ¿Qué es? Es la familia, es la confianza, es la fortaleza, es la protección, es el sustento, es el cuidado, porque todos nosotros tenemos familia, ¿no? ¿Ustedes tienen familia? Unos más, otros menos, pero todos tenemos familia. La comunión significa la familia en Cristo Jesús. También es necesario. Nadie vive solo, por ahí aparte. Bueno, hay gente que le gusta no estar solo, pero a la hora de la verdad luego él busca el cobijo, el cuidado, la protección de los seres queridos. Eso somos nosotros. Por último, la evangelización. ¿Qué es la evangelización? ¿Ustedes trabajan? ¿Ustedes trabajan? Hay que trabajar, ¿no? En esta vida Dios nos ha creado para trabajar. ¿Cómo? Sí, Dios creó al hombre para trabajar. Algunos piensan que Dios creó a Adán y le dijo, bueno, Adán, descansa, túmbate ahí a la bartola y disfruta. No, dice que en Génesis capítulo 2 dice, cuando Jehová creó al hombre, dice que lo puso en el huerto para que lo labrara, lo cuidase y lo guardase. ¿Sí? Entonces tenía que labrar, cuidar y guardar. Entonces nosotros, ¿para qué Dios nos ha salvado? ¿Para luego venir aquí a la iglesia a sentarme a la bartola? No, ¿verdad? Sino para que tengamos un trabajo, que es predicar el Evangelio. Por ejemplo, el rey Salomón reconocía esto en Eclesiastés, capítulo 1, cuando dice palabras de predicador, así. Dice, primero, él dijo que era predicador, después el rey de Jerusalén, así. Él ponía en orden, lo primero que es era un predicador antes que rey. Nosotros somos predicadores de la palabra antes que cualquier otra cosa. Tu trabajo más importante es predicar la palabra, después tu trabajo secular. Y debemos aprender que allá donde esté, la palabra de Dios tiene que estar conmigo. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, cada semana aprenderemos una cosa de estas. Entonces hoy vamos por la primera, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Les parece bien o no? ¿Sí? Miren, Hechos capítulo 2. Vamos a buscar Hechos capítulo 2.
¿Por qué es importante esto? Bueno, es fundamental. Es la primera enseñanza a la Iglesia. La Iglesia fue constituida el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, dice que después de la Pascua se celebraba el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, Hechos 2. Ese mismo día estableció Dios para nacer, podemos decir de esta manera, la Iglesia, donde los que estaban reunidos, 120, estaban en el aposento alto y recibieron el Espíritu de Dios. Fue en ese momento cuando empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y empezaron a predicar el Evangelio. En pocas semanas, miles de personas se habían convertido a Cristo. En pocas semanas, primero eran 12, luego 120, después miles. En poco tiempo. ¿Cómo surgió esto? Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Vamos a leer juntos. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si ustedes se fijan aquí en este versículo 42, tienen estos 4 elementos: palabra, oración, comunión y evangelización. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? No es otra cosa que la palabra del Señor, no es otra cosa que la enseñanza de Cristo. Esa es la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Lo que Cristo enseñó, ¿por qué lo enseñó? Para que ellos enseñasen. Por eso nosotros también tenemos que aprender para enseñar a otros. La palabra de Dios. Dice que también perseveraban en la comunión unos con otros, es decir, que permanecían unidos, no cada uno en su casa, sino que todos juntos, unánimes, se reunían con un mismo corazón. Como dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la comunión verdadera. Y luego también dice que, ¿en qué perseveraban? En el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? En 1 Corintios, capítulo 11, nos enseña la Santa Cena, cómo se hizo la Santa Cena y cómo debemos hacer nosotros. Y el Señor Jesucristo dice, haced esto cada vez en memoria de mí. En memoria de mí. Porque cada vez que hacéis esto, que coméis este pan y bebéis este vino, la muerte del Señor anunciáis. Eso es predicar el Evangelio. Nosotros, cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? Recordar y mostrar a otras personas lo que hemos creído, que Cristo murió por nosotros y que su sangre preciosa pagó todos nuestros pecados. Entonces, el compartir, el partimiento del pan no es otra cosa que nosotros también tenemos que compartir el Evangelio, compartir el pan de vida, compartir la palabra de Dios. Hay una alabanza que dice así, ¿no? Lo debes compartir. No te lo quedes para ti. No seas egoísta con el Evangelio. Es gratis. Compártelo gratis. Y eso es la evangelización. Y luego termina diciendo, y en las oraciones. ¿Y qué pasaba cuando todos estos hermanos estaban juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos alababan al Señor por su misericordia y tenían favor con todo el pueblo. Es decir, no solo ayudaban a los de la iglesia, sino que ayudaban a todo el mundo. Tenían el carácter de Cristo que ayudaba a todo el mundo. ¿Y qué hace el Dios? Añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Saben cuándo se sabe que una iglesia es madura o inmadura? ¿Saben cómo se puede saber? Cuando Dios envía personas a esa iglesia, porque recuerden, a veces alguno viene invitado, ¿no? Pero muchísimas veces yo recuerdo gente que ha venido sola. Nadie lo invitó y vinieron. Bueno, no vino solo, vino con Dios. Dios le trajo. Nosotros sabemos que la iglesia es madura cuando Dios va trayendo a este lugar almas nuevas, personas nuevas. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, estos ya no son niños, son maduros. Entonces Dios puede traer esas almas preciosas para que reciban la salvación. Porque Dios no va a enviar almas preciosas a una guardería. Si una iglesia está llena de mocosos, ¿no? de bebés en la fe, ¿Dios va a llevar allí? No. ¿Ustedes dejarían al cuidado a sus hijos de otros niños? No. Hay que dejarlo al cuidado de adultos. Pues entonces Dios enviará almas nuevas, personas nuevas a una iglesia que sea adulta, a una iglesia que esté preparada, madura.
Entonces yo pienso que la iglesia de Tarancón está empezando a madurar, porque van viniendo personas nuevas. Y aquí dice el Señor, añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. A lo mejor uno viene por cualquier propósito diferente, ¿no? Pero Dios le dará algo muy precioso, que es la salvación de su alma. Es interesante, ¿no? Bien, pues vamos al lío. Hoy voy a dividir la palabra en tres bloques. En primer lugar, vamos a aprender qué es la palabra para nosotros. Es decir, ¿qué es la palabra de Dios para mí ahora? Yo antes sé lo que era la palabra de Dios, aburrida, un rollo. La Biblia era un libro aburridísimo, sin dibujos, que solo se puede usar para si te falta la melatonina para dormir. Bueno, ahora no. Ahora la palabra de Dios es, y no una cosa, sino muchas cosas para mí. Entonces ese será el primer punto que quiero que aprendamos. ¿Qué es la palabra de Dios para mí? En segundo lugar, vamos a aprender cómo influye la palabra de Dios en mi vida. Si yo la utilizo de las maneras en las que Dios ha establecido. ¿Cómo influye en mi vida? Segundo. Y en tercer lugar, ¿cómo me debo relacionar con la palabra de Dios? ¿Han entendido? Se repito, ¿qué es la palabra de Dios para mí? ¿Qué es? Luego, ¿cómo influye la palabra de Dios en mi vida? Y en tercer lugar, ¿cómo me relaciono con ella? ¿Vale? Porque ustedes saben cómo te puedes relacionar. ¿Los hombres saben cómo relacionarse con las mujeres? ¿Sí? ¿Las mujeres saben cómo relacionarse con los hombres? Gracias por su sinceridad. Hay que saber. Por eso necesitamos sabiduría. Necesitamos saber cómo me tengo que relacionar con la palabra de Dios. Eso es importante, eso es importante. En primer lugar, vamos a ver, total de 10. No sé si me va a dar tiempo. Sí, me va a dar tiempo. 10 maneras en que la palabra va a mostrar lo que es para mí. 10 ejemplos, 10 símbolos. Hay muchos más, pero yo he escogido estos 10 porque son los más, digamos, más característicos o fundamentales. Incluso lo aprenden en la escuela dominical, ¿no? Pero no les he hecho plagio, ¿vale? Esto es Biblia, el copyright es de Dios. En primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios para mí? Aquí, que me lo cuelo. Salmos 119, algunos versículos los he buscado para ahorrarnos tiempo. Salmo 119, versículo 105, vamos a leer juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué dice aquí que es una lámpara? Es decir, una linterna, una luz. En primer lugar, a mis pies. Y en segundo lugar, a mi camino. El mundo, ¿cómo vivía yo antes? Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que los hombres de este mundo, ¿cómo viven? Con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la voluntad de Dios por la dureza de su corazón. Eso éramos nosotros también, ¿no? ¿Cómo vivíamos nosotros? Con el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido. ¿Y cómo vivíamos? A tientas. Así vive el mundo, a tientas. No tienen la luz de Cristo, no tienen la luz de Dios. Por eso viven como viven. Y el entendimiento entenebrecido también aparece en Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la voluntad de Dios. Pero ahora, ¿qué tengo? Ahora dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora la palabra de Dios tiene que ser esa luz que ilumina para que yo sepa por dónde debo caminar. La gente cuando tiene problemas en esta vida, ¿qué hace? Lo cuestiona todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Hay muchas personas que no encuentran salida a sus dificultades. Tienes a lo mejor problemas psicológicos por situaciones difíciles y ¿qué hacen? Van a un psicólogo, van al psiquiatra, se toman medicación, así. ¿Por qué? Porque buscan salir de eso. Pero Dios tiene la solución y no son pastillas, es su palabra. Cuando uno tiene la palabra de Dios morando en su corazón es como una luz que brilla en el fondo más profundo de nuestro ser y nos enseña el camino correcto. ¿Ustedes se imaginan por un bosque caminando a oscuras? ¿Qué pasaría? Si tú vas por un bosque caminando a oscuras, ¿qué pasaría? Que tú te pierdes. Pero si tú vas con una linterna, con una luz, tú puedes encontrar una senda, encontrar un camino. Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios para que sea como esto, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
Entonces, cuando ustedes tengan problemas, cuando tengan dificultades, cuando tengan problemas matrimoniales, por ahí parece alguno que tiene problemas matrimoniales, ¿no? Porque, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la lámpara de Dios y alumbrar por nuestro camino, para poder salir de ese atolladero. ¿Entienden? Por eso es tan importante. Lámpara a mis pies. Este versículo lo tienen que memorizar. La semana que viene se lo pregunto. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies. Palabra y lumbrera a mi camino. La primera cosa que la palabra de Dios es para mí es una lámpara, que me ayuda a seguir el camino correcto. En segundo lugar, voy a ser breve en estos elementos. Dijo Jesús, San Juan capítulo 4, versículo 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué agua estaba hablando el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? De su palabra. Yo tengo un agua, esa mujer le dice, Señor, yo quiero de esa agua. O sea, ¿es un agua que tú la bebes y ya jamás tienes sed? Sí. Ah, pues yo quiero. Así ya no tengo que venir más a este pozo a por ella. Pero del agua que estaba hablando el Señor es de su palabra. Hay una alabanza también que dice, Él es el agua que al beber nunca más... ¿La han escuchado? Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Así, ¿no? Es una canción, no una alabanza, una canción. Para nosotros, la palabra de Dios es agua. ¿Qué hace el agua? ¿Para qué usar el agua? Para lavarse, ¿no? Dios utiliza su palabra ¿para qué? Para lavarnos. Para lavarnos. Él ya nos lavó con su palabra. Pero también el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13 dice que cuando estaban allí en la última cena, dice Él, se puso una toalla aquí en la cintura, cogió un lebrillo, ¿no? Que es como una especie de cuenco, lo llenó de agua y fue lavando los pies a los discípulos unos a otros. Pedro dice, no, a mí no me laves. El Señor dice, si no te lavo no tienes parte conmigo, ¿no? Entonces sí, lávame la cabeza, las manos, los pies, todo. El Señor Jesucristo dice, el que está lavado, está limpio está. No le hace falta sino lavarse los pies. Los pies se refiere a la vida cristiana, a caminar en la fe. Nosotros ya estamos lavados de nuestros pecados, pero en nuestro día a día vamos a tener pecados que se nos van a caer. Las viejas costumbres de nuestro viejo hombre viciado. ¿Y qué tenemos que acudir? A la palabra de Dios para que ella nos lave, nos siga lavando. Y cada día parecernos más a Cristo. Miren, sin agua no hay vida. Cuando esta gente, los astrólogos, ¿sí? Que los que miran las estrellas, astrónomos, eso, los astrólogos son los adivinos. Los astrónomos, ¿qué hacen? Estudian las estrellas, ven a ver dónde hay vida. ¿Y qué es lo primero que deben ver para que haya vida? Si hay agua. Si llegan a un planeta y no hay agua, desde aquí no hay vida. La vida es esencial, o sea, el agua es esencial para la vida. Bueno, para la vida cristiana es esencial la palabra de Dios, porque es agua. Es agua, no es otra cosa. Sin palabra, o sea, sin agua no hay vida en el planeta. Sin palabra, si tú no consumes palabra, tu espíritu, ¿cómo puede vivir? No es que esté muerto, recuerden, si el espíritu está vivo, pero estará sediento, con la lengua pegada al paladar. ¿Ustedes han sentido alguna vez esa sed? ¿Que tu lengua se pegue a tu paladar? Pues así a veces está nuestro espíritu cuando no leemos la palabra, cuando no nos relacionamos con la palabra de Dios. Está seco, como se suele decir, ¿no? ¿Qué más es la palabra de Dios para mi vida? Jeremías capítulo 23, aquí dos de golpe, así abreviamos. Jeremías capítulo 23, versículo 29, leamos juntos. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Wow, aquí dice fuego y martillo. ¿Qué hace el fuego? Quema, quema. No, pero el fuego hace más. El fuego purifica. ¿O no purifica el fuego? Para que el oro sea más puro, ¿qué hay que hacer con él? Hay que someterlo al fuego, ¿no? Hay que someterlo al fuego para que se queme las escorias, para que se queme lo que no vale del oro y sale más puro, más valioso. Entonces, el fuego purifica. ¿Y qué es un martillo? Aquí dice que quebranta la piedra. ¿Qué piedra se tratará? De nuestro corazón. Nuestro corazón a veces es como una piedra. De hecho, cuando veníamos a
a la iglesia. Entonces recuerden, si esta palabra está siendo en tu vida como fuego y como un martillo. Porque la necesitamos como fuego, como martillo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, ¿no? Dice que nuestra fe tiene que ser probada. Dice, así como el oro, aunque perecedero, es probado. Dice que nuestra fe también tiene que ser probada con diversas pruebas. El cristiano tiene que ser sometido a pruebas. ¿Saben para qué? Muy fácil. Para saber si soy salvo o no soy salvo. Para saber si estoy en la fe o no estoy en la fe. Dios te va a probar para que seas tú mismo el que te evalúes y digas, sí, no. Por eso Dios nos hace ese favor y somete la fe a prueba. ¿Y sabe qué ocurre si tú tienes la fe verdadera? ¿Qué ocurre con el oro si es verdadero y si se mete a fuego? Sale más valioso. ¿Qué ocurre con una persona si tiene la fe verdadera y es sometida al fuego? Es más valiosa. Dios lo utilizará más preciosamente. Pero ¿qué ocurre si es falso? Pérdida, ¿no? Si tú vas al joyero, le dices, fúndeme este anillo, y tú piensas que es de oro, pero es de latón. Cuando el joyero mete el fuego, ¿qué le hace el latón? Se hace una bola negra. ¿Qué pasó? Te quedaste sin anillo. Pérdida. Por eso nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Y no hay mejor manera que probarla con el fuego de la palabra también. Examinar con la palabra. Y el martillo que golpee nuestro corazón día tras día para someternos y para someter nuestra voluntad. Porque miren, nuestra voluntad muchas veces quiere hacer las cosas del viejo hombre. Pero tenemos que golpear nuestro corazón. Como dijo Pablo, yo me golpeo a mí mismo y me pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo sido heraldo de muchos venga a ser descalificado. Nosotros tenemos que golpearnos con la palabra en nuestro pecho para que la palabra obre y rompa. ¿Saben qué somos nosotros? Somos como ese trozo de mármol, ese trozo de piedra que el escultor quiere sacar una bella imagen. El escultor no es otro que Dios. ¿Y qué utiliza? El martillo y el buril. Así, quitando lo que sobra, quitando... La imagen ya está en la mente del escultor. Pero lo de enfrente, ¿qué es? Un cubículo, un cuadrículo, como lo quieran llamar, un bloque de piedra. De mármol o de lo que tú más te guste. ¿Y Dios qué tiene que ir? Con el buril, con el martillo de su palabra, quitando lo que sobra, lo que no tiene que estar ahí, hasta que quedes tal y como Él quiere que quedes. Porque así es la palabra de Dios, ¿no? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios, con su martillo de palabra, su palabra como martillo, ¿qué va haciendo? Golpeando, dándonos forma, enseñándonos a través de ella. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Los que se duermen no lo van a entender. ¿Qué es también la palabra de Dios para mí? Dice que es una espada de dos filos. Hebreos 4:12, leamos juntos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios para mí es como una espada. Es la espada. Cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo, montado en un caballo blanco, ¿con qué vencerá al anticristo? Dice, con la espada que sale de su boca. ¿Y qué es? Jesucristo no es un faquir, que esos que se meten la espada en la boca, ¿no? La espada de su boca no es otra cosa que la palabra de Dios. Es una espada de doble filo. Tener doble filo significa que penetra y que corta por los dos lados. Pero qué curioso. Para nosotros la palabra debemos utilizarla así como esto. ¿Para qué sirve una espada? ¿Para qué sirve una espada? Para defenderse y para atacar. ¿No? Una espada sirve para defenderte y para atacar. La palabra de Dios debe usarse también así, para defenderme y para atacar. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 4, Lucas 4, las tentaciones al Señor Jesucristo, vamos a buscar una de ellas. Por ejemplo, vamos a Lucas 4. Aquí el Señor utilizó la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para defenderse. El Señor Jesucristo se bautiza, es bautizado por Juan. El cielo se abre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La paloma desciende, Espíritu Santo. Y
desciende sobre el Señor. Dice que después de ahí el Señor fue llevado al desierto, donde durante 40 días ayunó y durante 40 días fue tentado. Pero al final de esos 40 días fue tentado con más fuerza. Lucas 4, versículo 2. Por 40 días, del 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días. Y era tentado por el diablo. ¿Era tentado? ¿Cómo está? ¿En qué verbo? En presente continuo, ¿no? Era tentado, continuamente. No sé si es presente continuo, se me ha olvidado. Pero da continuidad, ¿no? Era tentado. No dice fue tentado, sino era tentado durante esos 40 días. Era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, Satanás empieza a tentar la carne, como a nosotros. Satanás siempre empieza a tentarnos por lo más débil, la carne. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí, ¿qué hace Satanás? Tienta los ojos, ¿eh? El ego, los deseos de mi pensamiento, lo que me encanta, lo que me gusta, lo que me atrae, lo que me seduce. Si tú postrado me adorares, versículo 7, todos serán tuyos. Respondió Jesús y dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren, el Señor Jesucristo ha recibido 2 tentaciones y ¿con qué se ha defendido de esas tentaciones? Con la palabra de Dios. No envió un rayo. ¿Podía haber enviado un rayo? Sí, pero no le había hecho nada a Satanás. Podía haber enviado, no sé, águilas, bestias salvajes que atacasen. No habría servido para atacar a Satanás. Es una bestia salvaje. A Satanás solo se le puede combatir y nos podemos defender de él con la palabra de Dios. No hay otra arma. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Miren lo que dice ahí Satanás. Escrito está. Venga, yo también voy a entrar en el juego. ¿Saben por qué? Satanás conoce la palabra de Dios. Mejor que tú y mejor que yo. Él conoce la palabra de Dios al dedillo. Por eso él tan fácilmente la quiebra, la tuerce, la tergiversa, la mutila, la corrompe. Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué ha hecho ahí Satanás? Muy sencillo. Ahí en concordancia bíblica aparece el Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Satanás fue al Salmo 91, cogió ese pasaje, pero le quitó una parte. ¿Qué parte le quitó? Cuando pone, porque escrito está, versículo 10, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Ahí falta una frase, en todos tus caminos. En todos tus caminos. Y luego añade, y, el y no está en el Salmo, y en las manos te sostendrán. ¿Qué ha hecho Satanás? Ha quitado una frase y ha añadido esa letra, la i. En las manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás volvería. Satanás es constante, es perspicaz, es un cansino, es un pesado. No te va a dejar en paz jamás. ¿Entienden? Él es Satanás. Él tiene todo el tiempo del mundo. Bueno, no todo. Llegará su tiempo. Pero hasta ahora él tiene mucho tiempo y no tiene otra cosa que hacer. Su sentido de vida es destruir lo que Cristo construye. Echar por tierra la obra del Señor. Y si tú eres salvo, ¿qué querrá Satanás de ti? Hacerte inútil. Él no puede volver a usarte, pero sí puede hacer una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? Hacerte inservible para el Señor. Tu alma se salvará, sí, pero tú no vas a hacer nada. Vas a ser un trasto inútil.
Eso es lo que quiere hacer Satanás con la iglesia. Que no prediquen, que no sean utilizados preciosamente. ¿Y cómo lo hizo? Intentando engañar con la palabra. Entonces, cristiano, tú tienes que conocer la palabra. ¿Sabes por qué? Porque es tu defensa, tu única defensa ante los ataques de Satanás. Bueno, Efesios capítulo 6 dice que el escudo, ¿no? El escudo de la fe tiene que ser nuestra defensa. Pero para combatirle, para resistirle, necesitas conocer la palabra de Dios. Santiago dijo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Cómo puedes hacer huir tú al diablo? ¿Tú sabes cómo puedes hacer huir a un oso? A veces advierten así, si tú vas por el bosque y viene un oso detrás de ti, no corras. Te va a coger y te va a despedazar. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando ves un oso? Enfrentarle. Hay gente que ha salvado su vida así. El oso se va a levantar y va a hacer ¡ah! ¿Y tú qué tienes que hacer? ¡Ah! Y más fuerte que él. ¿En serio? Yo vi un vídeo así, y un oso se ponía ¡ah! Y un hombre ¡ah! Gritaba más que el oso. ¿Y qué hizo el oso? Se fue corriendo. Claro, el oso no veía que el hombre estaba por dentro derretido, ¿no? Tú tienes que utilizar la palabra de Dios para combatir a Satanás. Es muy fácil de entender esto. Imagínense, puedo poner varias situaciones en contexto. Tú eres tentado por una mujer, tú eres un hombre, ¿no? Varón, un hombre de cualquiera que puede estar aquí, casado o soltero, maridos. ¿Pero qué tiene que hacer un hombre cristiano cuando viene a seducirte una mujer que no es cristiana? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, consejo de Pablo, huid. Sal corriendo, huye, escápate por patas. Pero ¿y si no puedo? ¿Y si tengo que trabajar con ella? ¿Y si tengo que estar todos los días con ella? ¿Qué puedo hacer? Utiliza la palabra de Dios. Porque Satanás la ha enviado. No es que seas tú guapo, no. Tú sigues siendo feo como cocodrilo. Pero Satanás te la ha enviado y ha utilizado sus labios engañosos. Lee Proverbios capítulo 7. ¿Cómo actúa la mujer ramera? Dice que se atavía, se prepara, y cuando ve al simple, al tonto, paseando por la calle, dice que se hacía de él, lo agarra, y le dice, he salido a buscarte. Así dice el Proverbio 7. Dice, he salido a buscarte a ti. Y dice, con la dulzura de sus palabras, lo envuelve, lo engaña. Y le dice, mi marido no está, se ha ido en un largo viaje, se ha llevado la bolsa, es decir, no tengo dinero, ya sabes, ¿no? He recamado, he preparado mi habitación con sábanas de seda y tengo pétalos de flores y una botella de champán. ¿Qué dice el hombre? El Proverbio capítulo 7 dice, como el buey fue llevado al degolladero. Dice, así es llevado el hombre. ¿A dónde? A esa casa, a la casa de la muerte, dice, al Seol. Dice, sí, los labios de la mujer extraña, ¿cómo son? Dice, al principio son dulces como la miel, pero después son amargos. Sus caminos no los conocerás. Entonces, si un cristiano resulta que viene ese ataque, ¿cómo tiene que hacer? Acordarse del Proverbio capítulo 7. De que no es tonto, de que no es simple, de que es sabio. De que esa mujer llegará para engañarle, para envolverle con sus artimañas, pero que al día siguiente ni se acordará de ti. Pero tu pecado, tú el pecado sí lo recordarás toda tu vida. Ella ni de tu nombre. ¿Entienden? Eso es así. ¿Cómo puedo defenderme yo de los ataques de Satanás si no conozco la Biblia, si no conozco la palabra de Dios? El Señor recitó versículos, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, escrito está, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, ¿sí? Versículo 12, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6, versículo 16. ¿Tú tienes herramientas para hacer huir al diablo a sus tentaciones? ¿Lo tienes? Sí. Hay que tenerlas. Yo he puesto un ejemplo para los hombres, pero hay muchos ejemplos. Cuando viene la tentación por el dinero, ¿qué tienes que aprender? Que las riquezas son ningunas, que van a echar alas como las alas de la águila y volarán, que las riquezas no sirven para nada en este mundo.
O sea, en este mundo sí, pero en el mundo venidero no sirve para nada. Que tengo que ser rico en espíritu. Que no tengo que hacer para mí tesoros, sino ser rico para con Dios. Porque si en esta tierra hago para mí tesoros, ¿Dios qué me dirá? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Por eso dice la palabra que no nos afanemos. No te afanes. No te vuelvas loco en trabajar. ¿Saben por qué? Porque todo se va a quedar aquí. No te puedes llevar nada. No seas como los faraones que se pensaban que se podían llevar todas sus riquezas, incluso a sus siervos. No te puedes llevar nada. Porque desnudo vine y desnudo me iré. Necesito la espada de Dios, la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice la palabra y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, habla de la armadura del cristiano. Y una de esas partes de la armadura es la espada. Esta es tu espada. ¿Me has oído? Sí. Esta es tu espada. ¿Y qué tiene que hacer uno con su espada? Practica. ¿Qué hacían los gladiadores? Entrenar, ¿no? Practicar. Sí, ¿no? Usar la espada. ¿Por qué? Porque si no sabes usar la espada o otro la usa mejor que tú, ¿qué pasará? Satanás la esgrima muy bien, la utiliza muy bien. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Llamar al pastor. ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas. No, al pastor. Yo llamas al pastor. Esto es personal. Cada uno de ustedes tiene su propia espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por eso es importante. ¿Sí? Vale. ¿Se están aburriendo? Parece, ¿no? No, espero que no, ¿eh? ¿Qué es la palabra de Dios para mí? Es un espejo. ¿Han visto qué espejo? Más bonito. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Así son algunas de ustedes cuando se miran, ¿no? ¿Quién es el más guapo de la iglesia? ¿Quién es? La palabra es un espejo. Santiago 1, 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Bueno, que no hay que ser como esos que van al espejo, se ponen delante y dicen, vale, estoy bien, y se va. Y se considera que está siempre así. No reconoce que conforme ha ido a comer, que ha ido a otro sitio, que ha ido a otro lado, y se ha ido manchando. Pero él piensa que sigue limpio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Este es mi espejo. Cuando yo me miro en la palabra, ¿yo qué puedo ver? ¿Cómo está mi espíritu? Ustedes, cuando van al espejo, ¿qué ven? Si estoy bien peinada, no estoy bien peinada. Si tengo bien puesto el rímel o no lo tengo bien puesto. Si tengo algún granito o alguna pata de gallo más. Otra pata de gallo. Ya parezco un gallinero, ¿no? Así, ¿qué es la palabra de Dios? Me enseña lo que está mal, lo que está feo de mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Esto. Si tú vas al espejo y te ves una mancha, ¿qué haces? Te la quitas, ¿no? Ahora mejor, sí. Cuando tú vas a la Biblia y tú la lees y aprendes de ella, ¿qué hace? Esto no puede estar aquí. ¿Por qué en la Biblia aparecen tantos ejemplos de hombres de Dios que podemos decir que meten la pata, ¿no? Hombres de Dios, que Dios utiliza, pero sin embargo no parecen tan perfectos. Porque el único que hay perfecto en la Biblia es uno. ¿Cuál? ¿Quién? Cristo. Pero todos los demás, un desastre. Un desastre. Desastre nosotros. Pero ellos, tampoco todo lo que se puede desear, ¿no? Oye, Elías Tisbita era un buen hombre, ¿no? Sí, pero la palabra dice que estaba sujeto a pasiones como nosotros mismos. Elías tenía sus propias pasiones, pero él oró y no llovió durante 3 años. El rey David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Sí, pues él fue un adúltero, asesino, mentiroso, cobarde. ¿Sí o no? Sí. Porque tomó la mujer de otro, a Urías, la dejó embarazada, intentó engañar a ese soldado tan valioso, y como no pudo engañar, lo mandó matar. Y eso lo ocultó.
Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo seremos nosotros? Salomón, el hombre más sabio del mundo. ¿Qué quieres, Salomón? Pide lo que quieres que yo te lo daré. Dios, yo quiero que me des sabiduría para gobernar bien a este pueblo. ¡Pum! Toda la sabiduría del mundo y todas las riquezas del mundo. ¿Y el qué le pasó? Que se extravió con las mujeres. Llegó a tener 1000 mujeres. ¿Así? ¿Sí o no? Entonces, esos son ejemplos para nosotros. ¿Qué ocurrió con Noé? Hombre justo delante de Dios. Pero Dios halló a Noé justo. Perfecto en todos sus caminos. ¿Y qué ocurrió con Noé después de que el barco se encallara en el monte de Ararat? Dice que salió del arca y plantó una viña. Y se emborrachó. Y se cogió tal borrachera que se quedó desnudo. Eso lo dice la Biblia. No podía llegar a Noé, a Dios, oye, lo de la borrachera lo podías haber omitido. ¿Qué le importa a nadie que yo me emborraché con la viña que planté? Hay que enseñar que el hombre no es perfecto. Dios nos va a utilizar, no somos perfectos, ninguno, pero Dios nos va a utilizar. Pero que tenemos que tener cuidado porque habrá cosas malas en nuestra vida que a Dios no le gustan. Por eso tenemos su palabra para mirarnos en ella y decir, esto no está bien aquí, voy a quitarlo. Y esto, y esto, y esto, y esto. Espejo. Tú todos los días antes de salir de casa te miras al espejo, ¿no? Yo he ido a muchas de sus casas y en todas hay espejos. Eso quiere decir, en primer lugar, que no son vampiros y en segundo lugar, las tienen en la puerta, no en la entrada. Antes de salir, último retoque y fuera, ¿no? Sí, tú vas al espejo y último chequeo, sí, todo bien, todo en orden, y sales. Incluso algunas mujeres las veo yo, digo, qué cosa más rara, ¿no? Las mujeres cuando van andando por la calle, todas van mirando los escaparates. Pero es que no miran lo que hay dentro del escaparate, miran el cristal, el reflejo del escaparate, que son ellas. Porque a lo mejor pasan por una tienda de herramientas, de taladros y cosas de esas, y no va a comprar taladros, simplemente está viendo si va bien, ¿no? ¿Por qué se ríen? Porque es verdad, ¿no? Claro. Antes de salir de tu casa, mírate en este. ¿Eh? ¿Me han escuchado? Antes de salir de casa nos tenemos que mirar en este para ver si estás en orden. Eso es la palabra de Dios en mi vida. Miren, ¿qué es la palabra de Dios también? ¿Qué es? ¿Qué? Medicina, es un jarabe. Malísimo. Proverbios capítulo 4, versículo 20-22. Vamos a leer. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina. ¿El qué es medicina a todo tu cuerpo? Mis palabras. Recuerden, está hablando Proverbios, Salomón. Está hablando Salomón, sabiduría de Dios, palabra de Dios. Está atento a mis palabras, a la palabra de Dios. ¿Por qué es? Porque es medicina a tu cuerpo. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando está enfermo espiritualmente? Es que estoy mal, ya no leo la Biblia, ya no oro, no tengo ganas. Claro que no tienes ganas. Pues es ahí, cuando menos ganas tienes, cuando tienes que ir. Si tú estás enfermo, ¿no te vas a tomar la medicina que te receta el doctor? ¿Sí o no? Si el doctor te dice cada 8 horas una de estas, roja, ¿y tú qué tienes que hacer? Cada 8 horas una pastilla. Pues si Dios te dice, mi palabra es una medicina, ¿qué tienes que hacer? No cada 8 horas, ¿no? Tienes que ir a ella. Claro, pero ¿a dónde voy? Estoy enfermo espiritualmente, voy a leerme Levítico. No. Es como si estás enfermo, estás mal del estómago y te pones un Reflex o te tomas te pones Voltaren en la rodilla. Te duele el estómago y te pones Voltaren en la rodilla. No funciona así, ¿no? Hay medicina para el estómago, ¿sí? Hay medicina para el dolor de cabeza, ¿sí? Hay medicina para los huesos y las articulaciones, ¿sí? Vale. Cada cosa en su cosa, ¿sí? Hay palabra de Dios para todo. Estás afligido, atribulado, estás en una situación crítica en tu vida espiritual, léete los salmos. Que vas a ver a uno igualito que tú, David. Que lo mismo estaba en la cúspide de la ola, que lo mismo estaba hundido en la miseria. Ese es David. Somos así nosotros. Pero acude a Él. Como Él encuentra siempre socorro, ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahí va a estar Él.
Entonces, para cada cosa que ustedes estén tocados, afligidos, probados, enfermos, ¿dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. Por eso conocerá. Proverbios capítulo 3. Os leo yo, no busquen, así gano tiempo. Proverbios 3, versículo 5 al 8. Este también tienen que memorizarlo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es Dios y la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, créele a Él. Créele de todo corazón que Él tiene la solución para todos tus problemas. No te apoyes en tu propia prudencia, no hagas a tu manera, hazlo a la manera de Él. Reconócelo en todos tus caminos. Esto es de Dios. Tienes que reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. ¿Estás enfermo? Palabra de Dios. Pero recuerda, tienes que saber a dónde acudir. Tienes que saber a dónde acudir. ¿Qué es también la palabra de Dios para mí? Esta es muy bonita. Hay viandas y leche. En 1 de Pedro 2:2, ¿no? Dice, por tanto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo crecer para salvación? Sí, está hablando del segundo grado, segundo tipo de salvación, que es la conducta, es la salvación de la vida cristiana, es decir, la salvación de la presencia, no de la presencia, sino de la influencia del pecado en mí. ¿Entienden? ¿Y por qué tengo que desear? ¿Qué es la leche espiritual que dice Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿A qué se está refiriendo? Leche espiritual. Esto, mira, esto, escúchenme por favor, esto es leche. Esto es leche espiritual, pero también es vianda. ¿Saben lo que es la vianda? Es un plato. Es un plato con verdura, con carne, con guarnición, con todo. Eso es vianda. Así. Entonces, ¿la palabra de Dios qué es? Es leche para los recién nacidos. Es vianda para los maduros. Hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3. Ya aprendimos hace algunos meses, ¿no? De estos hermanos que tenían muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían tantos problemas en la iglesia de Corinto? Muy sencillo. Porque eran unos críos en la fe. Eran unos niños espirituales. Por eso hacían cosas de niño. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un niño? Cosas de niños. ¿Un niño cómo habla? Como niño. ¿Cómo piensa? Como niño. ¿Cómo actúa? Como niño. 1 de Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ven? Niños en Cristo. Están en Cristo, pero niños. Acaban de nacer o no crecen, están inmaduros. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí Pablo no quiere decir que ellos son mundanos o que son incrédulos, no. Aquí está diciendo hermanos. ¿Está llamando hermanos? Sí, pero puede ser un hermano en Cristo y ser un carnal, no un incrédulo. Hay que saber la diferencia. Tú puedes ser un cristiano carnal, eres salvo, eres cristiano, pero tu mente está en la carne. Y eso significa que tú eres niño. Si tú todavía piensas más en las cosas de la carne que en las del espíritu, tú eres un crío espiritual. Y por eso tú vas a hacer cosas de crío espiritual. ¿Y qué necesita un niño? Leche. Leche. ¿Y qué es la leche espiritual? San Mateo, San Marcos, Lucas, Juan, eso es leche espiritual. Apocalipsis, no, eso no es leche espiritual. Eso es vianda y de la buena. Entonces un cristiano, una persona recibe la salvación, voy a leer el libro de Apocalipsis. Bueno, va a ser como si a un niño recién nacido le pones un chuletón de ternera de vaca rubia con patatas baby. No sé.
no lo va a digerir, no puede digerirlo, no puede entenderlo. Entonces tú acabas de nacer espiritualmente, acabas de recibir la salvación, ¿qué tipo de palabra tienes que leer? Lee Salmos, lee Proverbios, ¿y qué más? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso es leche espiritual. Las cartas de Pablo a las iglesias, eso es leche espiritual. Pero no te vayas a Deuteronomio, a Levítico, a Apocalipsis, no te vayas por ahí, por los cerros de Úbeda, no vas a entender ni papa. Te vas a frustrar, vas a decir que no la entiendo, que leo y no entiendo, normal. Tú dale a un niño de 3 años un libro de física cuántica. O bueno, no de física cuántica, dale un libro de bachillerato. No va a entender. Por eso nosotros necesitamos crecer poco a poco. Primero, leche espiritual, no adulterada, no adulterada, no de polvos. Y después, cuando seamos maduros, vianda. Hebreos, os voy a buscar Hebreos también, no busquen, yo leo. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, miren aquí, muchos llevaban mucho tiempo en la fe, pero seguían siendo críos espirituales. Debiendo ser ya maestros, mucho después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y allí habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, de vianda. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la vianda, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, en toda congregación que va a haber, maduros y críos. Y no se enfaden cuando digo críos. Una persona que acaba de nacer no es otra cosa que un bebé espiritual. Si tú recibiste la salvación hace 1 año, tienes 1 año. Hace 2, tienes 2. Yo tengo 15. Yo estoy en plena pubertad espiritual. Yo todavía no soy ni maduro. Debemos aprender. Leche a los que son críos, vianda a los que son maduros, pero para unos, para los otros, esto es la palabra de Dios, el alimento de tu espíritu. Y por último, aquí también dice que ¿qué es la palabra de Dios para mí? Es la semilla. Es una semilla, ¿no? Lucas 8, la parábola del sembrador, versículo 11, Jesús dijo, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Conocen la parábola del sembrador? Por ejemplo, está en Mateo capítulo 13, en Marcos 4 y aquí en Lucas capítulo 8. Dice que así dijo Jesús, las parábolas del reino se las llama. El reino de los cielos es semejante a un labrador que salió a sembrar. Y echó su semilla. Porque el labrador, ¿qué hace? ¿Qué hace el labrador? Echa la semilla, pero ocurre una cosa. El labrador la semilla estaba sembrando, pero había 4 tipos diferentes de terreno. Uno era camino, duro. Otro que era pedregales. Otro, espinos. Y otro, buena tierra. Si se dan cuenta, van desde exterior al interior, ¿no? Primero hay un camino, después suele haber, en las lindes suele haber piedras, que ha quitado el agricultor, piedras, y después en el borde de la siembra siempre hay espinos y abrojos, mala hierba. Y luego ya está la buena tierra. ¿Qué son estos 4 tipos de terreno? 4 tipos de corazones. Corazones duros, el corazón de camino. Las pedregales son corazones que están ahogados por las aflicciones de la vida, ¿no? Luego dice que hay espinos, ¿no? De las persecuciones. Y luego hay una buena tierra. Pero la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios va a caer. Pero aquí hay esos 4 tipos de corazones. Hay duros, hay corazones distraídos, hay corazones afligidos y hay corazones que están preparados. ¿Y dónde caerá? ¿Y dónde brotará? ¿Y dónde dará fruto la palabra de Dios? En el corazón que esté preparado. Eso es la palabra de Dios para mí. Entonces ya hemos visto, ¿no? Muchos ejemplos de lo que es la palabra de Dios. Hemos acabado con el primer punto. Voy a seguir hasta donde llegue. Porque hay un segundo punto que quiero que aprendamos. Es ¿cómo influye la palabra en mi vida? Hemos aprendido una cosa. ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Qué es? Lámpara, fuego, martillo, espada, espejo, comida, leche, medicina, así, ¿no? Todo eso es para mí. Entonces, ¿es útil o no es útil la palabra de Dios?
súper, es todo para mí. En segundo lugar, yo tengo que aprender cómo influye en mi vida. Si yo voy a la palabra de Dios todos los días, ¿eso cómo influirá? Muy fácil. En primer lugar, tienes que entender una cosa, que es un mandato. Que tú leas la palabra de Dios, que tú acudas a su palabra, es un mandato de Dios sí o sí. Por ejemplo, Deuteronomio 6:6 al 9. Y estas palabras, esto es el pueblo de Israel, Dios les da su palabra, la ley. Y dice Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando tú en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar continuamente contigo, de día y de noche. Aquí dice, en tu corazón, sobre todo en tu corazón. Repetirlas a tus hijos. Que hablarás con ella en tu casa y fuera de tu casa. Cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Dice que las atarás como una señal. Miren, los judíos lo tomaron esto literal. ¿Y qué hacían? Se las envolvían en los brazos. Versículos de la Biblia, de la Torá, se los envolvían en los brazos. Y dice, y las pondrás como frontales entre tus ojos. Las filacterias, cajas, como cofres, donde dentro metes versículos de la Biblia y se lo ponen aquí. Porque lo cogen de forma literal. Pero aquí no está hablando de forma literal, está hablando de forma simbólica. Cuando te dice que tú te las tienes que atar en tu brazo, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tú hagas tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Y cuando dice que en tu frente, en los frontales, ¿qué significa? Que cuando tú pienses algo, piensa no con tu mente, piensa con la mente del Señor. Piensa no a tu manera, ¿cómo lo hago? No, piensa, ¿cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo haría Cristo? Eso significa. Esto es un mandato desde ya el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Esto es, Dios un mandato cuando ponga rey. Dios dijo, yo voy a poner un rey sobre vosotros y va a ser un rey de vuestra nación. Y cuando ese rey se esté en el trono, ¿qué pasará? Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuál era el mandato para un rey? Tenía que coger un libro en blanco y copiar del original todo. ¿Se imaginan? Lo primero que hagamos en esta iglesia cuando recibes la salvación, te damos un bloc en blanco y te decimos, toma, cópiate esto. Cópiatelo. Es importante. Ustedes saben que si ustedes escuchan algo, en nuestro cerebro se queda como el 20 o 30%. Si yo escucho. Cuando veo, un poco más. Pero ¿saben de lo que escribo? El 60-70% de lo que escribo se queda. Por eso era importante que lo copiaran del original. Esto es un mandato. Y lo leerá todos los días de su vida. Otro ejemplo, Josué. ¿Qué tenía que hacer Josué? Capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Esto era Josué, el valiente. Pero el valiente necesitaba palabra de Dios. Los versículos de antes dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero esforzándose y ser valiente no basta. Tienes que ir a la palabra de Dios. Porque a veces el valiente se vuelve cobarde. Y el que se esfuerza a veces se llena de pereza. Dígaselo a David. Salmos 1:1 al 3, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará.
¿Cómo influye la palabra de Dios en mi vida? Muy claro. Si tú no vas a ella, ¿qué ocurrirá en ti? Muy sencillo, lo que tú crees que va a ocurrir, va a ocurrir. Te vas a volver frío espiritualmente, tibio espiritualmente. No harás nada por tu vida espiritual. Tú seguirás viviendo tu vida carnal, pero tu espíritu estará en estado crítico, intubado. Pero ¿qué ocurre cuando yo me acerco a la palabra y cuando yo tengo una relación íntima con la palabra? Miren, resumo. A ver si se han dado cuenta del detalle. A ver, aquí. ¿Aquí qué promete al rey? Prolongará sus días en su reino, a él y a sus hijos, en medio de Israel. ¿Una bendición o no es bendición? Sí. ¿Qué ocurre si medito de día y de noche y lo guardo? Todo te saldrá bien. Ay, ¿por qué me sale todo tan mal? A lo mejor es que estás haciendo las cosas a tu manera y no te acuerdas que esa es la manera de Dios. Si tú haces conforme a la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Josué 1:8, Salmos 1:3. Y todo lo que hace, prosperará. Es que todo lo que hago no sirve. A lo mejor no lo estás haciendo bien. Pero si lo haces conforme a la palabra de Dios, y todo lo que hace, prosperará. Entonces, segundo punto, ¿cómo influye la palabra de Dios en nosotros? En primer lugar, reconociendo que es un mandato, y en segundo lugar, es un canal de bendición. Bendición, bendición, bendición. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros no tenemos comunión con las tinieblas, no tenemos comunión con los incrédulos, no tenemos coinonía, no tenemos ningún tipo de algo en común, no, nada. Nosotros seremos bienaventurados cuando tenemos comunión con la palabra de Dios y con Dios mismo. Es bendición, fuente de bendición. Miren, Apocalipsis 1:3. Leamos juntos, por favor. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí dice bienaventurado, ¿no? Salmos 1, bienaventurado el varón que no hace así, sino que la ley de Jehová es su delicia y en ella medita de día y de noche. Aquí dice bienaventurados los que leen. Tú llegas a tu casa y te pones a leer tu Biblia y Dios, ¿qué está haciendo ahí? Tú imagínate que estás en tu casa, vas al cuarto de los niños, al cuarto de tu hijo, abres la puerta y te encuentras a tu niño. ¿Cómo te lo encuentras? Con la Nintendo. ¿Y tú qué dices? Ponte a hacer cosas así, ¿no? Tú abres la puerta del cuarto de tu niño y lo ves haciendo la tarea, o estudiando, o leyendo la Biblia. Yo cuando abro la puerta de la habitación de mi hija mayor y la veo leyendo la Biblia, digo, qué bien. No sé si debajo tendrá otra cosa. Pero Dios ¿qué dice? Qué bueno. Y Dios da bendición. Cuando tú haces eso, Dios ¿qué dice? Mira, ese problema que tú tienes te lo voy a solucionar. Mira, no hay problema que Dios no pueda solucionar. El problema es nuestra fe, que creemos que Dios ese no lo puede solucionar y por eso lo intentamos solucionar a nuestra manera. Dios puede solucionar cualquier cosa. Así, mira, tal como así. Ya, solucionado. Y Dios no es un genio mágico. No es el genio de la lámpara, no. Pero Dios da bendición a aquellos que la buscan y saben que la bendición está aquí. Los que leen. Y los que oyen, bienaventurados los que oyen. Ustedes ahora mismo son bienaventurados. Porque están oyendo la palabra de Dios. Son bienaventurados. Los miércoles cuando nos reunimos, ¿qué somos? Bienaventurados. Aunque a veces la traducción no sea todo lo que nos gustaría. No importa, es palabra de Dios. Son bienaventurados. Por eso es importante venir los miércoles. Cuando nos reunimos en los distritos, somos bienaventurados. Porque se predica la palabra de Dios. En la reunión de los jóvenes, ¿qué son? Bienaventurados. Y ayer solo había 3 bienaventurados, 4. ¿Dónde estaban los demás? Yo de verdad eché en falta a muchos jóvenes de aquí. Muchos jóvenes. Dije, reunión de jóvenes desde la ESO, 12 años, hasta 30. Fíjense si hay abanico ahí, ¿no? No vinieron. Pues se lo perdieron porque hubo bendición, hubo una palabra muy buena y después nos fuimos a comer unas empanadas. De carne y de pollo. ¿A que sí?
Carolina. Bueno, Rebeca no le gustaron, no comió. Pero Carolina lo disfrutó con su salsa de yogur. Hubo bendición espiritual y hubo bendición carnal. Los demás se lo perdieron. Dios tiene mucha bendición para darles en todas las reuniones, siempre que se predique su palabra. Entonces acudan a la iglesia. Dios tendrá, quién sabe si Dios no ha preparado una palabra para ti. A veces algunos dicen, uy, pastor, una palabra era para mí. No, la palabra era para todos. Lo que pasa es que a algunos les da y a otros como que les roza. Mira, para el hermano, así. Y era para él, pero esquivó. Para este. Esa se la tiró al pastor a este. Claro, como nos conocemos casi todos. Mire, la palabra yo no tiro así pullas. No me gusta. No. Yo cuando les digo algo se lo digo y luego si las tiro y se las cogen, ese es su problema. Yo solo digo lo que Dios dice. Por último, hemos aprendido ya qué es la palabra de Dios. ¿Cómo influye para mí? Es un mandato y es una bendición. Y por último, ¿cómo me tengo que relacionar con la palabra de Dios? Muy simple. Y mucho más breve. Voy a terminar enseguida. ¿Cómo relacionarme con ella? ¿Qué pone ahí? Leer. Bueno, aquí me colea una cosa que es importante. Aquí dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y, dice, guardan las cosas escritas. No basta con leer y no basta con oír, sino que guardar. Claro, yo cojo mi Biblia, la guardo en su estuche, cierro la cremallera y ya está guardada. La he leído, la he escuchado y la he guardado. Guardar significa hacer. Guardar la palabra de Dios es hacer la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios. Utilizar la palabra de Dios. Eso es guardar. Porque muchos leemos y oímos, pero luego hacemos. ¿Qué hacemos? Lo que quieren, ¿no? Lo que les da la gana. Mírenme a mí. ¿Ven? Se dijo, apaguen los móviles, pero no los han apagado. Escuchen, mírenme a mí, por favor. Hay que hacer la palabra de Dios. Como dice, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores. Hacedores. Dios no quiere oidores olvidadizos. Dios quiere hacedores de la palabra. Y por último, para saber cómo me tengo que relacionar con ella, sí, tan sencillo. 4 puntos básicos. Leer la palabra. ¿Recibo la salvación? ¿Qué tengo que hacer? Leer. Lee. Y cuando no entiendes algo, lo apuntas. Esto no lo entiendo. Y luego vas a algún hermano que sea maduro, o vienes al pastor, o vas a un servidor. Mire, esto no lo entiendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo explicamos. Primero leer. Después, cuando vas creciendo, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Porque recuerden, cada cosa a su tiempo. Tú no llevas a tu niño a la guardería para que le enseñen matemáticas, ¿o no? Van a la guardería para que aprenda a hacer pis y popó en el baño, ¿no? Y para que aprenda a comer sin mancharse mucho. Por eso les ponen babero. Y luego lo llevas al cole, ¿para qué? No para que aprenda a trabajar, sino para que aprenda a sumar, a restar, a leer y a escribir. Y luego van a la universidad. ¿Para qué? ¿Para que les paguen? No, van a prepararse para un buen empleo. Y luego después, el empleo. Es todo un proceso. La vida cristiana, ¿cómo es? Tú tienes que leer en primer lugar la palabra. Léela. Lee. Luego, ¿qué tienes que hacer? Estúdiala. Has leído 5 capítulos. Pues de esos 5 capítulos te coges un párrafo. Mira, qué bonito esto. Proverbios, no sé, me viene a la mente. 4:18, por ejemplo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa esto? Mira, la luz de la aurora, la senda de los justos. Pues mira, esto significa que, claro, que antes nosotros estamos en oscuridad, pero ahora vamos avanzando y cada vez vamos viendo más el sol, ¿no? Entonces, ¿mi vida cómo va a ir? Cada día va a haber más claridad en mi vida. Mira, ¿se parece al pasaje que vi el otro día? Eso es estudiar la Biblia. ¿Entienden? Eso tienes que hacer con tu Biblia. No yo también, pero tú también. No diga, no, que estudie el pastor, o que estudie el que enseñe, los de la escuela bíblica. No, hay que estudiar todos. Y luego, medita. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Reflexionar, ¿no? Darle vueltas al melón. Eso es
meditar. Es lo que tú haces en tu trabajo con tus deudas. Es lo que tú haces en tu trabajo con tu relación matrimonial. Es lo que haces en tu trabajo con los problemas de tus hijos y todas esas cosas. ¿Cómo estás? Y run run, y run run, y run run, así, ¿no? Bueno, pues tienes que hacer el cambio. Saca eso, vete la palabra de Dios. Y eso que has leído en casa, oye, esto que leí hoy, mira qué curioso, ¿no? Que la palabra de Dios trabaja así, y luego hace esto, no sé qué. Incluso sería bueno que tus compañeros te digan, ¿en qué estás pensando? Te veo en las musarañas. Y tú dices, no, estoy en la palabra de Dios. Porque estás meditando. Dice, en ella medita de día y de noche. Y cuando llegues a casa y te metas en la cama, ¿qué tienes que pensar? El Madrid está fatal este año. Ayer ha empatado, ayer perdió, el otro día... No. ¿Esos hombres tienen que pensar en eso? No, la palabra de Dios. Las mujeres, no tengo ropa, a ver si voy al centro comercial, me tengo que comprar, ahora que viene el invierno, voy a comprar uno verde, otro rojo. No, la palabra, medita en la palabra. Y luego, por último, guardar. Todo eso que tú estás leyendo, todo eso que tú estás estudiando, todo eso que tú estás meditando, lo vives. Hazlo realidad en tu vida. ¿Vale? Es fácil, ¿no? Pero esto es muy difícil llevarlo a la práctica. Pero miren, igual que dijo, no me acuerdo ahora quién, que todo camino, por largo que sea, comienza con un paso. Todo comienza con que tú abras la Biblia. Comienza abriendo tu Biblia. Y después, paso a paso, poco a poco, para que conozcas y experimentes el poder de la palabra de Dios y la bendición que hay de Dios sobre todos aquellos que leen, que oyen y que guardan su palabra. ¿Vale? Pues aquí terminamos. Ya está. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Hoy hemos tomado leche. Qué rica, Padre. Esa leche espiritual, no adulterada. Te damos gracias porque nuevamente de par en par has abierto tu palabra. Y nos hemos deleitado, Señor, comprendiendo todas las cosas que ellas son para nosotros. También, Señor, necesitamos comprender cómo influye en nosotros esta palabra tan preciosa. Y también cómo debemos acercarnos a ella, cómo debemos comportarnos con ella. Esperamos, deseamos, Señor, con todo anhelo, con toda súplica, que guardes como un tesoro precioso esto que hemos aprendido, que no se nos olvide, que no salgamos por la puerta y se quede en un hueco sordo, eco, sino que se quede como lo que es, palabra de verdad, palabra de vida, tesoro precioso, y que nosotros lo podamos poner en práctica en toda nuestra vida. Sabemos que eso es la parte difícil, pero también sabemos que esa es la parte que nos toca. Tú nos has dado la enseñanza, tú nos has dado la teoría. Ahora lo llevaremos a la práctica, Señor, y sabemos que también tenemos a tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones para que nos pueda ayudar. Ayúdanos a recordar eso, su poder. Y que podamos vivir, Señor, de una manera que te agrade, de una manera digna, digna a ese llamamiento con el que hemos sido llamados, de predicar el Evangelio y vivir la vida cristiana, porque vida cristiana significa eso, vida en Cristo, vida con Cristo, vida por Cristo. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia lo haga así de esta manera. Seamos ejemplo a las personas que están a nuestro alrededor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.